Hace tiempo venimos hablando de esto también, así que bueno, la voluntad del Señor fue ahora, ponernos de acuerdo. Era cuestión de ponernos de acuerdo, igual, porque la palabra dice que todos tienen que estar de acuerdo para hacer algo. El Señor en todo momento nos habla a través de su palabra, amén. Nosotros somos los destinatarios de las Escrituras. Nosotros somos los receptores de las Escrituras, no somos los protagonistas. Eso es una de las primeras cosas que vamos a tener que entender. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las Escrituras todas apuntan a Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Jesús está enfrentando ahí a los religiosos de esa época. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lucas capítulo 24, versículo 27, dice: y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús no solamente estaba hablándole a los religiosos en esa época, sino que también a los discípulos les tenía que transmitir la palabra y revelarles, ¿no? Porque los discípulos no podían comprender que hablaban de Cristo. Y ahí cuando Jesús resucita, se aparece a los discípulos y les dice: no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria, dice en el versículo anterior, del que acabamos de leer. Entonces ahí Jesús les empieza a explicar a través de las Escrituras, desde Moisés pasando por todos los profetas, dice. Entonces, por eso que es importante entender la Biblia, preguntarle al Señor, pedirle la sabiduría para poder entender lo que el Señor habla a través de su palabra. Porque la Biblia es la voz de Dios en la tierra. Nosotros abrimos la Biblia y Dios nos está hablando. Usted siempre va a agarrar cualquier pasaje y todo pasaje sí o sí lo va a llevar a Cristo. Hay muchos pasajes, quizá hay un libro entero en el que todo el libro va a ir llevando a Cristo. Pero siempre las Escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis, todas van a apuntar siempre al Señor. Dios quiso acercarse a la humanidad, nos creó a su imagen y semejanza, y el hombre al pecar se terminó alejando de Dios y se desconectó de la gloria de Dios. Muchas veces no entendemos lo que leemos en las Escrituras. El Señor nos limpia de todo pecado, pero nuestra naturaleza sigue siendo una naturaleza pecaminosa. ¿Qué puede ser más importante para un cristiano que Dios nos hable a nosotros? Nosotros tenemos un Dios que nos habla a nosotros, también le podemos hablar orando. El Creador de todo el universo nos habla a nosotros. ¿Qué puede ser más importante para un cristiano que eso? En Mateo capítulo 23, Jesús nuevamente enfrenta a los religiosos, pero en el versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El Señor le está hablando ahí al pueblo de Israel, diciéndoles: Dios siempre quiso restaurar la relación de amor entre Él y su pueblo, entre Él y los seres humanos. Pero iban rechazando siempre las palabras que el Señor iba dando a través de los profetas, e incluso los mataban. El Señor nos comunica siempre su amor en todo lo que hace y lo que sigue haciendo. Por eso también dice en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El plan de redención siempre fue enviar a Cristo a la tierra a morir por los pecados de los hombres. Y todo aquel que lo acepta como su Salvador es salvo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 4, versículo 10. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 14, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo. Nosotros tenemos esa relación de amistad con el Señor, esa relación de amor con el Señor, si obedecemos a su palabra. Esa es la forma en la que nosotros podemos tener comunión con Él. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A través de las Escrituras, el Señor nos da un diagnóstico sobre las cosas que están mal en el mundo, sobre los problemas que tiene este mundo, pero también nos da la solución. Este mundo va a la destrucción. El pecado lleva consigo destrucción.
Todo camino que el hombre se traza parece perfecto en su propia opinión, pero el final es camino de muerte. Eso lo dice en el libro de los Proverbios. Pero también tenemos que la solución es la fe en Cristo. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra nos enseña a andar conforme al Espíritu, amén, el Espíritu Santo, que fue quien inspiró las Escrituras. Esto lo dice también en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Lo que tenemos que entender ahí es que el Verbo es la palabra y la palabra es Cristo. El Verbo se hizo carne para venir a habitar entre nosotros. Y dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Un hombre de Etiopía que estaba leyendo al profeta Isaías y no entendía lo que estaba leyendo. Entonces el Espíritu le dice a Felipe, acércate y habla con el etíope. Por la guía del Espíritu Santo, Felipe comprendió que el punto de partida de la fe era entender las Escrituras, era entender la palabra. Dice en Romanos capítulo 10 que la fe nace por oír la palabra de Dios, y sabemos que oír es escuchar con atención. Por eso es que las Escrituras dice que por el oír de la palabra es que nace la fe. Entonces, al poder entender la palabra, la podemos aplicar en nuestra vida, obedecerla y, por supuesto, la podemos creer. Muchas veces quizá abrimos la Biblia y decimos, a ver qué es lo que me habla Dios hoy, ponemos el dedo ahí y a ver qué es lo que dice. Por ahí nos podemos encontrar con que Abraham está ofreciendo a su hijo como un sacrificio. Y ahí no entendemos y decimos, no, bueno, ¿y ahora qué hago? Abro la Biblia en otro lado y dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces sabemos que estamos leyendo mal las Escrituras. Quizás es muy fácil leer la palabra y encontrar promesas, pero muchas veces esas promesas tienen un mandamiento antes. Leer la Biblia con presuposiciones hace precisamente esto, que no entendamos el contexto. Romanos capítulo 8, versículo 9. Ahí va a encontrar que dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dios inspiró las Escrituras y Él desea que entendamos la palabra y por eso nos da la sabiduría. Eso dice en Santiago capítulo 1, versículo 5. Y dice que el Señor nos da la sabiduría si se la pedimos. La palabra de Dios es inmutable, no cambia. El Señor dice, mi palabra permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia no tiene errores. Quizá hay algunos que dicen la Biblia tiene contradicciones. Hay aparentes contradicciones en la Biblia, pero la Biblia no tiene ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si alguien dice que tiene contradicciones es porque tiene el entendimiento entenebrecido y no puede comprender las Escrituras. Está tratando de comprenderla a su manera, con una mente humana y no pidiéndole la sabiduría al Señor. Romanos capítulo 1, versículo 21. Segunda de Corintios 3:14. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. También dice que por su palabra somos limpiados. Eso está en Juan, capítulo 15, versículo 3, donde dice, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. A través del conocimiento de la palabra del Señor, nosotros podemos conocer su carácter, su santidad, su amor, su perdón, su misericordia. La palabra es nuestro alimento espiritual. Por eso Jesús, cuando enseña el Padre Nuestro, nos enseña a pedir el pan de cada día. El pan de cada día es la palabra. El apóstol Pedro aconseja desear como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra. Desear como un niño recién nacido desea la leche de su madre. Así nosotros tenemos que desear la palabra. No se refiere necesariamente a cristianos recién nacidos, cristianos recién convertidos, sino a todos, porque quiere decir que el alimento es puro, que el alimento no está adulterado por ninguna doctrina, por ninguna palabra de hombre, sino que deseemos nosotros nutrirnos con la palabra del Señor.
la Biblia nos equipa para servir. Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos va a ir revelando lo que hay dentro nuestro, en nuestro corazón, en nuestra mente, y eso nos va a ir llevando a un arrepentimiento, a reconocer que necesitamos de Dios. Conocer la palabra del Señor nos ayuda a saber en qué estamos mal, a ir corrigiendo todos esos errores que vamos teniendo en nuestras vidas. La palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una sola. Por más que esté dividida en versículos, capítulos, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la palabra siempre es una sola. Esto va a ayudar a que vaya aumentando nuestra fe en el Señor y también a estar protegidos por la palabra cuando escuchamos a que alguien imparte una falsa doctrina, una falsa religión, falsas enseñanzas. No necesariamente acá, pero puede pasar también. Pero en cualquier otra iglesia, uno agarra y pone cosas en YouTube, en las redes sociales está lleno de falsas enseñanzas, pasajes sacados de contexto, promesas todo el tiempo. Esta promesa para mí la vamos guardando, pero de los mandamientos nos olvidamos. Entonces por eso, la palabra de Dios siempre es una sola. Vamos a ver la composición de la Biblia, la división de los libros, así ya vamos cerrando con esto. Sabemos que la Biblia está inspirada por Dios, son 66 libros, son 31.102 versículos. Sabemos que el mensaje central entonces es Cristo, el plan de redención. Testamento significa pacto o acuerdo. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo, en arameo, y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Son 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo. Pero lo que tenemos que saber también es que en el Antiguo Testamento el pacto está basado en la ley y en el Nuevo Testamento está basado en la gracia. El Antiguo Testamento tiene al pueblo de Israel como protagonista o destinatario de la palabra de Dios, y en el Nuevo Testamento es donde vamos a encontrar a la iglesia. El Antiguo Testamento también es antes de la encarnación de Cristo, el Nuevo Testamento es la encarnación de Cristo, y la división de los libros son: los primeros 5 libros se les llama Pentateuco, que significa 5 rollos, son los libros de la ley. En ella tenemos instrucciones, enseñanzas y la ley de Dios que fue impartida a Israel. Tenemos libros históricos que van a partir del libro de Josué hasta el libro de Esther, cuentan la historia de Israel. Después tenemos libros poéticos a partir de Job hasta el Cantar de los Cantares. Se cree que el libro de Job es el más antiguo, pero aparece acá por el estilo en el que está escrito, que es un estilo poético. Los autores que vamos a encontrar destacados ahí son David y Salomón. Los conocemos pasajes sobre ellos, el rey David y su hijo, el rey Salomón. Por lo general los libros poéticos y de sabiduría son alabanzas, oraciones, así que las vamos a leer como tal también. Los libros proféticos que van desde Isaías en adelante hasta Malaquías, pero los profetas se dividen en dos: profetas mayores, que es por la extensión del libro, porque son libros más largos, y profetas menores. La función de los profetas era ser portavoz de Dios en la tierra, porque no estaban las escrituras, estaban solamente los 5 primeros libros. Todo el tiempo llamaban al pueblo al arrepentimiento, a las autoridades, al pueblo, todo el tiempo le decían arrepiéntanse, revelan el carácter de Dios, oran e interceden por el pueblo. Y los libros del Nuevo Testamento tenemos los 4 primeros libros, que son los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sabemos que hablan sobre la vida de Jesús, principalmente sobre su ministerio, los últimos 3 años de su vida, y la última semana, que toma mucha importancia porque es muerte y resurrección. Tenemos un libro histórico que es Hechos de los Apóstoles. Ahí aparece el Espíritu Santo prometido en el Antiguo Testamento. Después tenemos, las cartas de Pablo, que van desde Romanos hasta Filemón. Las cartas generales desde Hebreos hasta Judas. Y un libro profético que es el Apocalipsis. Lo escribió. El Apocalipsis es el único libro en el que tenemos una promesa para el lector que dice: bienaventurado el que lee las palabras de este libro. Les aconsejo solamente que
traten de leer la Biblia en su casa. Si quieren arrancar por el Evangelio según Juan, pueden arrancar por ahí, o por los Evangelios, por donde quieran, por cualquiera de los 4. Van a ir conociendo qué es lo que hizo Jesús en la tierra. La enseñanza de hoy era más teórica que otra cosa, termina acá.